Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien esta noche, el día de hoy. Bueno, vamos a dar como tal inicio a nuestro webinar de acuaponía básica. Este webinar es muy especial ya que lo vamos a dictar en compañía con uno de nuestros aliados, que es AFO Acuaponía. Y esta charla como tal va a estar dirigida por Witiman Andrés Canacue. Y pues como tal, por mi parte, Kevin Gutiérrez, voy a ser como tal el moderador de la sala. ¿Listo? Y pues para darles las bienvenidas a todos, que un gusto pues poder compartir nuevamente esta información con todos ustedes. Igualmente esta información pues está siendo grabada, lo compartimos en nuestros canales de YouTube y otras redes, pues para que sea de conocimiento general. Listo, lo ideal de esta charla es una charla cortica, aproximadamente de 1 hora, en donde vamos a dar todo el conocimiento eh, general sobre lo que es los cultivos acuapónicos. De pronto, si acá hay alguien que ya lo implementa o que está interesado en ese tipo de técnica, en donde manejamos cultivos hidropónicos y cultivos piscícolas de peces para poder tener una unidad productiva eh, en estos dos aspectos. ¿Listo? Entonces, como tal, para iniciar, pues recomendarles, por favor, silenciar el micrófono para evitar interrupciones en las charlas. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Igualmente, pues allí estamos como tal con el ingeniero Carlos Rojas, también parte de hidroponía, también Andrés por parte de AFO, y por mi parte, Kevin Gutiérrez, estaremos ahí pendientes para resolver cualquier duda e inquietud. Eh, por favor, si van a abrir su micrófono para hacer preguntas, evitar interrumpir o hablar, digamos que todos al tiempo, y por favor revisar los ruidos ambientales pues para dejar esta charla que sea más amena y más fluida. Entonces, por parte de Hidroponía Industrial, ¿quiénes somos? Somos como tal Hidroponía Agroindustrial SAS, de pronto gente que no nos conoce. Somos una empresa colombiana con más de 30 años de trayectoria en la implementación de producción de alimentos, implementando técnicas a nivel hidropónico, tanto a nivel comercial como a nivel urbano. Ahí les digo como tal los datos de nuestra página web y nuestros números de contacto si desean obtener cualquier tipo de información o si desean más sobre ese tipo de técnicas, pues nos pueden invitar a la página y allí con mucho gusto encontrarán más información o se comunican directamente con nosotros para implementar, asesorarse o capacitarse frente a ese tipo de cultivos. ¿Listo? Entonces ya como tal, le paso la palabra a Andrés por parte de AFO para que les brinde a ustedes, le haga la presentación correspondiente y les hable sobre este nuevo tipo de técnica de cultivos acuapónicos. ¿Listo? Entonces, Andrés, ¿estás por ahí? Hola, hola a todos, un gustazo. Yo soy Wittiman de APO. Nosotros en APO nos dedicamos a tomar todos estos conocimientos que ya existen de cierta forma muy incipiente y pues los aterrizamos, hacemos desarrollo al respecto y pues con eso damos el siguiente paso a montar sistemas de acuaponía, tanto para ciudades como para el campo y pues desde la visión de la producción doméstica hasta la producción comercial. Llevamos trabajando ya 5 años en este tema a nivel proyecto, 2 a nivel empresa y 7 a nivel investigativo. En estos años pues hemos logrado asesorar un montón de proyectos. Ayer precisamente las Naciones Unidas nos reconocieron como uno de los 10 proyectos de empresa que más le apuesta a solucionar el tema del hambre en Latinoamérica. Y pues es un gustazo y es un orgullo estar acá. Así que les voy a contar un poquito de lo que hacemos a nivel de acuaponía y con ello, pues, si surgen dudas, al final podemos dejar un espacio para unas 3 o 4 preguntas, las respondemos y pues la idea es conversar. Anoten porfa las dudas que tengan y les voy a contar desde nuestra experiencia qué es acuaponía. Entonces, por un error técnico no tengo yo la capacidad de mover las diapositivas, así que te voy a pedir a ti, Kevin, que la adelantes cuando yo te comente. Así que arranquemos. Listo. Y pues quiero arrancar comentándoles que la acuaponía es milenaria. Tiene mucho tiempo implementándose de manera incipiente o de manera rudimentaria, siendo los indígenas aztecas en Ciudad de México hoy
unos de los primeros en hacerlo en un sistema de cultivo que se llamaban chinampas. Resulta que ellos vivían al lado de un lago que se llama el lago Texcoco, muy rico en peces, y lo que ellos hacían eran unas especies de balsas, las llenaban de tierra y la tierra tomaba todos los nutrientes del agua y sembraban cultivos. Es una técnica que todavía se usa hoy en la zona de Xochimilco, en Ciudad de México, y tiene más de 1500 años de antigüedad, así como la técnica de integrar carpas con cultivos de arroz en las provincias chinas. Y la mecánica es básicamente la misma. Es los peces, de cierta forma se consumen las semillas de arroz, las raíces del arroz, y a la vez pues todos esos desechos de los peces son nutrientes que aprovechan como tal las. Entonces, esa simbiosis básicamente es la acuaponía, es replicar la naturaleza pues en un entorno controlado. Dale siguiente, Kevin, por favor. Les comento también que en esos entornos controlados podemos ir desde modelos muy pequeñitos hasta modelos muy, muy grandes. Un sistema de acuaponía puede ser una pecera y algunas plantas en un espacio de menos de 1 metro cuadrado dentro de un apartamento. Si tienen la oportunidad de ir de manera presencial, lo van a ver, hasta proyectos muy grandes. Y surge aquí otro concepto interesante, y es que no solo son peces y plantas como se comenta a nivel comercial o a nivel, digamos, a nivel de medios, sino que hay un tercer elemento, y ese tercer elemento es quizá el más importante, y son las bacterias. Dale siguiente, Kevin, por favor. Las bacterias son quienes hacen la magia dentro de la acuaponía, y sin ellas el proceso sería prácticamente imposible de realizar. Una muestra de lo grande que puede ser un sistema de acuaponía de tamaño de hectáreas hasta algo tan pequeño como una pecera dentro de una casa. Claro, las dinámicas cambian. Para sistemas grandes se requiere mucho más manejo, se requiere muchísimas más variables a tener en cuenta. Para un sistema pequeño, pues se hace más manejable esa parte, pero pues pasa con todo. Si arreglas, por ejemplo, si instalas un panel solar y una batería, es súper sencillo. Si instalas 100, cambia la cosa. Con la acuaponía es algo similar. Siguiente, por favor. Y precisamente de las bacterias les quería comentar, porque son tres los elementos que hay dentro de un modelo de acuaponía. Los peces son quienes nos dan o nos generan residuos que provienen pues de los alimentos. Nosotros alimentamos los peces, esos efluentes se generan. En la acuicultura tradicional lo que hacen es tirarse a un río. Podríamos decir, se está tirando la plata porque esa agua con esa carga de nutrientes sirve en la acuaponía para fertilizar plantas. Pero en procesos normales se lanza a un río. Claro, esa carga de nutrientes pues es mucho, mucho nitrógeno. Cuando llega a los ríos pues afecta de forma tal que al haber tanto nutriente empiezan a generarse muchas algas. Las algas producen oxígeno, pero luego consumen más del que producen, y al final en el río, cuando se llegan a esos procesos de eutroficación, se mueren las algas, se mueren los peces, se muere todo. Nosotros solucionamos de cierta forma ese reto tomando todos esos residuos de peces y convirtiéndolos con bacterias en fertilizantes. Entonces las bacterias son quienes hacen la magia en realidad. Toman las proteínas, que son cadenas de nitrógeno largas, y las parten en cadenas más pequeñitas, principalmente de nitrato, que es la base de la urea, y la urea pues es el alimento favorito de las plantas. Y adicional, cuando vemos un alimento para peces, tiene casi que todo lo que necesita una planta. Tiene nitrógeno, tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, y una planta necesita nitrógeno, calcio, magnesio, potasio y demás, solo que de otra forma. Entonces, las bacterias toman esas moléculas grandes, las parten y nos dejan moléculas pequeñitas. Luego las plantas, pues, crecen, nos dan sus frutos, y a la vez sirven como un filtro que purifica esa agua que vuelve nuevamente a los tanques de peces, cerrando de esa forma el ciclo y permitiendo producir, literal, en cualquier lugar, porque ya no dependemos del suelo para sembrar ni plantas ni peces. Eso abre la posibilidad a
Vale, qué pena, tuvimos como tal un error con nuestro compañero Andrés. Listo, Ah, volvimos. listo. Hola, hola, listo, dale, sigue. Qué pena. Y bueno, seguía comentándoles, nos hace independientes. Entonces la coponía nos da esa ventaja de que podemos hacerlo en una azotea, en un balcón, en un sótano, en una isla, en un desierto, donde sea. Siguiente, Kevin, por favor. Ahora, como sistema acuapónico, pues debemos entender que hay unas entradas y unas salidas. Entonces tenemos peces, bacterias y plantas, pero esos organismos requieren, por así decirlo, alimento. Para los peces, usualmente son insectos, raíces, frutas, hojas y lo más convencional, el concentrado para peces. Pero también todos estos seres necesitan oxígeno. Los peces respiran oxígeno, las bacterias que usamos también y pues las plantas de cierta forma también lo necesitan en sus raíces, pero pues tienen también esa ventaja, uy, se nos encendió el micrófono, de que nos convierte en dióxido de carbono en oxígeno. Por otro lado, tenemos salidas de un sistema de acuaponía. ¿Cuáles son las salidas? Proteína de animal, proteína del pescado y vegetales o proteína, o más bien, sí, vegetales, tanto en frutos como en plantas de hoja. Usualmente hacemos esa división. Plantas de frutos son todas aquellas de las cuales nos comemos su fruto, un tomate, un pimentón, un ají, y plantas de hoja de las cuales nos comemos la planta, como una lechuga o una selga. Siguiente, Kevin, por favor. Teniendo claro esas entradas y esas salidas, ya puedo yo empezar a jugar con las matemáticas y la química. Los ciclos de nutrientes en acuaponía son muy parecidos a los ciclos en la naturaleza. De hecho, nos remontamos al ciclo del nitrógeno en la escuela y es básicamente lo mismo, porque pues estamos replicando lo que hace la naturaleza. Los peces, cuando consumen el alimento, lo transforman, convierten un porcentaje en músculo y el otro porcentaje lo desechan. Que de hecho los peces, siendo una de las máquinas biológicas más eficientes para convertir alimento en masa muscular, convierten solo del 30% aproximadamente en proteína. El resto lo desechan. O sea, que por cada kilogramo de alimento que le damos a un pez, más o menos 300 gramos se convierten en músculo de pez y 700 gramos terminan siendo desecho. Que pues acá obviamente lo aprovechamos, ¿no? Este desecho pues está cargado de amoníaco, que es una forma peligrosa del nitrógeno. Luego las bacterias, a esas bacterias les gusta el amoníaco, se lo empiezan a comer y lo convierten en otro compuesto que se llaman nitritos. Entonces lo que hacen es, el amoníaco usualmente es un nitrógeno, hidrógenos, lo que hacen es partirlo, retiran esos hidrógenos, lo convierten en agua que luego se evapora y le empiezan a poner oxígenos. Entonces, el nitrito de cierta forma es peligroso, para las plantas no, pero para los peces sí, al igual que el amoníaco. Pero luego también otro tipo de bacterias tienen la capacidad, la magia biológica de convertir esos nitritos en nitratos, que pues es un nitrógeno con 3 oxígenos. Resulta que ese nitrógeno con 3 oxígenos es el alimento favorito de las plantas. Y es tal cual lo que se ejecuta en la naturaleza. El ciclo es el mismo, pero de manera controlada. Las plantas se comen ese nitrato y pues lo convierten en biomasa vegetal. Ese es el proceso de los ciclos de nutrientes y pues entradas y salidas están presentes. Entonces, ¿cuáles son mis entradas? Alimento que me genera amoníaco, bacterias lo convierten en nitritos, otras en nitratos y esos nitratos se convierten en biomasa vegetal, que es la salida. Entonces, entra y sale. Tener esos ciclos nos permite ser más eficientes y pues ya comenzar a entender esa dinámica de la naturaleza que se aplica aquí, y entender esas dinámicas pues hace que lleguemos a ser más exitosos en los proyectos de acuaponía. Siguiente, Kevin, por favor. Con esta parte de los ciclos de nutrientes, también les cuento que la acuaponía entonces involucra química, algo de mecánica de fluidos, que tampoco pues es ciencia de cohetes, y parte de manejo de peces, manejo de plantas. Entonces es una herramienta de producción holística que integra varias áreas, pero pues que es muy bonita. Visto de otra forma, esos ciclos pudieran ser
o pueden verse, por ejemplo, de sólidos a líquidos. Entonces, cuando yo le doy un alimento a un pez, es un sólido, son pellets. El pez lo procesa y me genera pues heces fecales que son como lombricitas que también son sólidos. Las bacterias rompen esas cadenitas de caca, pudiéramos decir, y se los van disolviendo en el agua. Entonces, a más disolución o sea, del residuo en el agua, pues es más aprovechable. Las bacterias son las que hacen eso. Por eso decimos que la magia de la acuaponía son las bacterias. Y los peces y las plantas, pues, están ahí para ayudarnos o para entradas y salidas, pero sin las bacterias no haríamos nada. Siguiente. También hay algo de química en el agua que debemos tener muy en cuenta. Como estamos replicando la naturaleza, tenemos que entender que la acuaponía funciona igual. La naturaleza, por ejemplo, tiene peces de clima frío, peces de clima caliente, plantas de clima frío, plantas de clima caliente. Y cada especie se adapta a unas condiciones idóneas o ideales que están en el sitio donde vive. En la acuaponía nos pasa lo mismo. Podemos tener sistemas de clima frío, sistemas de clima caliente, y la química, la dinámica química en uno u otro sistema varía o depende de dónde estemos. Y también pues tenemos que medir ciertos parámetros del agua para hacer, o sea, no para hacer, para tomar mejores decisiones. Los datos en la acuaponía son los que nos ayudan a tomar decisiones. En acuaponía medimos el pH, medimos la electroconductividad del oxígeno disuelto, lo que les comentaba, el amoníaco, los nitritos, los nitratos y la temperatura. Y la suma de todos estos parámetros es la que nos permite decir, uy, tengo que hacer esto o por el contrario, tengo que hacer esto. Adelante, Kevin, por favor. Les voy a explicar un poquitico de cada parámetro para entender por qué es importante. El primero es el pH. Creo que todos tenemos la noción de qué es el pH. Es la cantidad de, bueno, digamos, el potencial de iones hidroxilo en el agua, pero pues esa es la definición química. Lo que nos dice el pH es, bueno, un agua es más ácida o más básica o neutra. Pero algo que debemos tener muy en cuenta en el pH es que es una escala logarítmica. O sea, que es en base 10. 1 equivale a 10. Si yo tengo un pH de 5 y paso a 6, o sea, no subió un nivel de acidez, sino que subió 10. Pero si yo paso de 5 a 7, subió 10 por 10, 100. Entonces, de 5 a 7 no es que haya subido 2 niveles, sino que ha subido 100 niveles de acidez. Eso es importante para tenerlo en cuenta porque dependiendo qué tipo de plantas o peces tengamos, pues les gusta vivir en ciertos rangos de acidez o de basicidad. En el caso de la acuaponía, casi que todo nos funciona en un rango más bien neutro, entre 6 y 7, y ahí es donde debemos estar. Entonces, para eso, pues hay que controlar los sistemas en el que estamos haciendo y pues medir los datos, que es lo más importante. Tenemos otro parámetro, Kevin, lo pasas, por favor, que es después del pH tenemos la electroconductividad, que nos mide sal o los, digamos, elementos que tienen cargas positivas en el agua. Esos elementos, la cantidad de electroconductividad nos dice más o menos aproximadamente en qué niveles los tenemos y con eso también podemos tomar decisiones. Usualmente en la acuaponía se busca que todos los nutrientes se generen a partir del alimento de peces, pero no es una restricción. Podemos agregar fertilizantes orgánicos, podemos agregar hierro en forma de quelatos, podemos agregar varios componentes que nos ayudan a que las producciones sean mejor y no está mal. Si lo hacemos a nivel doméstico, puede que con el alimento de los peces funcionemos bien, pero cuando vemos esto desde la óptica del negocio, pues hay que buscar siempre rentabilidad. Y pues algunas veces es necesario añadir esas sustancias, pero pues lo que les contaba, todos los elementos que vemos aquí los tiene un alimento para pez y le sirve a la planta. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro. Esto le permite entonces a la planta tomar de ese residuo del pez todo lo que necesita para crecer. Y le gusta hacerlo
en determinados rangos de pH a las plantas, que son muy parecidos a los que les gustan a los peces. En la electroconductividad nos dice más o menos cuánto de la suma de todas estas sales hay. Y con eso, pues, sabemos por dónde va la salud de nuestro sistema. Dale siguiente, Kevin, por favor. Otro parámetro que debemos tener muy en cuenta es el oxígeno. Les comentaba que todo nuestro sistema consume oxígeno, peces, plantas y bacterias. Y suplirlo, pues, es supremamente importante. Todavía aprendemos cosas sobre el oxígeno, todavía algunas veces nos quedamos cortos en cómo funciona, pero lo que hay que debemos tener más en cuenta es que siempre debemos suplir esa demanda de oxígeno. ¿Por qué? Por ejemplo, a niveles muy altos de oxígeno no podemos tener muchos peces, muchas plantas y muchas bacterias, pero a niveles pequeños los peces se nos mueren, las bacterias no nos funcionan bien o entran en estado de latencia, o sea, no trabajan al mismo nivel y las plantas no crecen tan rápido. Dependiendo si estamos en clima frío o clima caliente, también hay unos niveles de oxígeno que se deben tener en cuenta, dependiendo del pez, dependiendo otras variables. Por ejemplo, a las truchas les gusta muchísimo el oxígeno, a las mojarras no tanto, poquito menos, a los bagres menos que a las mojarras. Entonces, si yo quiero tener un sistema con muy poco oxígeno, puedo tener bagres y pues van a de cierta forma sobrevivir. Pero si yo estoy en clima frío, pues no puedo tener bagres porque son de clima caliente. Entonces ya empieza a jugar uno con las variables y restricciones, que son restricciones que da la naturaleza. O sea, no ponemos nosotros las reglas. Eso en cuanto al oxígeno disuelto. Otro parámetro a tener muy en cuenta es el siguiente. Dale siguiente, Kevin, por favor. Y es los nitrogenados, que son el amoníaco, el nitrito, el nitrato. Como les comentaba, el amoníaco es tóxico para los peces, a pesar de que ellos mismos lo generan. El nitrito es más tóxico todavía para los peces, pero el nitrato no es tóxico para los peces, por lo menos en niveles normales, y tampoco lo es para las plantas. De hecho, es fertilizante. Bueno, para las plantas ninguno de los nitrógenos es tóxico, pero absorben mejor el nitrato, o sea, el nitrógeno con 3 oxígenos después de la transformación de las bacterias, y los otros dos lo absorben, pero de peor manera. Y los peces, pues, no les sirve ni el amoníaco ni el nitrito. Las bacterias nos ayudan en ese proceso y entender cómo están los nitrógenos en el agua nos permite saber cómo están nuestras colonias de bacterias, si debemos incrementarlas o qué hacer. Y también, si los niveles de nitrógeno están muy bajos, pues nos dan seña de que o estamos alimentando muy poco o hay muy pocas bacterias, pero pues en esencia lo que nos permite saber los números, los datos respecto a los nitrógenos es la salud de nuestro sistema, que es otra parte sumamente importante, la salud sobre todo. Dale adelante, Kevin, mientras les voy comentando. Por ejemplo, niveles de amoníaco muy altos son peligrosos. Hay que corregir de inmediato. Niveles de nitritos muy altos son peligrosos. Hay que corregir de inmediato. Y niveles de nitratos muy altos es que tenemos buen fertilizante en el agua, podemos sembrar buenas plantas. Niveles de nitratos muy bajos, pues es que puede que no se esté alimentando suficiente los peces o puede que no tengamos bacterias suficientes y como tal, pues no se está generando fertilizante. Cuando eso pasa, pues también saber en qué estado están los nitratos, que es la base de la urea, el NO3, pues nos permite tomar decisiones. Dale adelante, Kevin. Cada parámetro se mide con un elemento diferente o pues hay algunos multiparámetros que miden varios a la vez. Finalmente, la temperatura, les comentaba, está muy relacionada con la altura en la que estamos y pues si estamos en temperaturas frías, ideal cultivar plantas de clima frío y peces de clima frío. Y si estamos en temperaturas cálidas, pues peces y plantas de clima caliente. Para que sea más fácil todo el desarrollo de los proyectos, o si no, pues debiéramos invertir más. Por ejemplo, si yo quiero producir plantas de clima frío en clima caliente, pues tengo que conseguir algo que me refrigere la atmósfera del invernadero.
y pues eso es más inversión. Entonces, no lo recomendamos, por lo menos de primeras o cuando estamos comenzando. Dale siguiente, Kevin, por favor. Otro aspecto, mientras vemos la siguiente diapositiva, es que la temperatura y el oxígeno disuelto se relacionan. Entonces, a mayor temperatura, menos oxígeno. Y a menor, pues más oxígeno. Eso nos permite que en zonas de clima frío, de por sí el agua tiene más intercambio de gas con la atmósfera y pues los niveles de oxígeno tienden a estabilizarse un poco más. En clima caliente es al contrario. Entonces, pues eso también debemos tenerlo en cuenta al momento de montar un sistema de acuaponía. Y cada parámetro nos da, o sea, como cuando vamos al doctor, nos toman una muestra de sangre y vemos las plaquetas en tanto y con eso tenemos que hacer tal cosa, o comer jugo de mora o en su efecto dejar de comer mora. Asimismo con los parámetros. Medir cada parámetro y entender en qué posición está nos permite tomar esas decisiones. Por ejemplo, si tenemos muchos nitratos, que pues, son niveles, usualmente se miden en partes por millón, más de 250%, puede que tengamos un agua con muchos nutrientes y en ese caso, pues pudiéramos sacar agua que tiene mucho fertilizante, usarla para riego y demás. Pero si tenemos muy poquito fertilizante, pues como les comentaba, algo está fallando en nuestras bacterias o nuestros peces. Por otro lado, si tenemos un pH muy bajito, menos de 5, las plantas dejan de absorbernos ciertos elementos de manera idónea. Entonces empiezan a ponerse amarillas, no crecen bien. Y los peces, dependiendo, pues también empiezan a tener afectaciones. Por otro lado, si tengo agua muy básica, más de 8 o 9, pues las plantas dejan de absorber otros elementos, igual los peces empiezan a tener otras afectaciones. Este cuadrito es una biblia de lo que hay que hacer con esos parámetros y pues se los dejamos ahí para que lo aprovechen cuando estén ya trabajando en sus sistemas propios. Dale adelante, Kevin. La otra cuestión de la acuaponía es que como estamos replicando la naturaleza, pues funcionamos como una balanza donde un brazo pudieran ser los peces, otro brazo pudieran ser las plantas y el soporte de esa balanza serían las bacterias. Entonces, ¿qué pasa donde tuviéramos, por ejemplo, muchos peces y muy pocas plantas y muy pocas bacterias? Pues se va a incrementar los residuos, los amoníacos y demás, a tal punto de que se nos mueren los peces. Y con eso, pues, se nos afectan la química del agua y pues las plantas no van a tener de dónde tomar fertilizante. Por otro lado, si tuviéramos por ejemplo, muy buenas bacterias y más bien muchos peces y pocas plantas, pues las bacterias van a convertir todo el desecho en fertilizante, pero como no tenemos suficientes plantas, pues se va a empezar a incrementar ese fertilizante en el agua. O en su defecto, donde tuviéramos muchas plantas y muy pocos peces, pues los peces van a generarnos una cantidad pequeña que las bacterias van a transformar fácilmente y pues las plantas se lo van a absorber todo. Pero entonces ya empezaría a haber cierto nivel de competencia. Unas plantas puede que crezcan muy grandes, otras muy pequeñitas, otras se mueren, porque pues no va a haber suficiente alimento para todas. Entonces, lo que buscamos siempre es tener unos sistemas en donde tengamos X cantidad de peces que nos generen cierta cantidad de desechos o residuos o efluentes que sean transformados en su totalidad por una colonia de bacterias que nos generen una cantidad de fertilizante suficiente para alimentar X cantidad de plantas. Entonces tenemos que regular o nivelar. Si tengo tantos, debiera tener tantas plantas y tantas bacterias. Cuando cumplimos ese balanceo, todo funciona de maravilla. Y de ahí viene la parte de que las bacterias son el soporte de la balanza. Si no hay buenas bacterias, siempre vamos a tener problemas. Dale adelante, Kevin, por favor. También cada elemento, tanto peces como plantas como bacterias, le gustan vivir en ciertos niveles de los parámetros que les comentaba. Un nivel de pH, las bacterias les gusta más o menos un 7, un 8, a los peces les gusta un 6, un 8 y a las plantas les gusta un 6 a un 7. Entonces debemos empezar a ser justos y buscar esos niveles donde tanto peces como plantas como bacterias vivan
lo suficientemente bien. De igual forma pasa con la temperatura, con el oxígeno, con los nitrogenados. Y lo que hacemos nosotros, o sea, ya a nivel AFO es para cada proyecto determinar esos balanceos y también determinar en dónde estamos, en qué sitio estamos y con base en eso, pues hacer correcciones. Para quienes aprendan con nosotros en el curso, pues les vamos a enseñar esa metodología para hacer esas correcciones, hacer esos balances y pues con ello tomar las mejores decisiones al momento de arrancar un proyecto. Dale adelante, Kevin, por favor. Esa parte del balance es súper, súper importante. También, pues, en cuanto a acuaponía, podemos cultivar peces de clima cálido, peces de clima caliente. Peces de clima caliente puede ser tilapias, bagres, langostas, cachamas, pirarucús. Y les gusta una temperatura de 23, 24 hacia arriba, se nos van a dar bien estos peces. Pero si ponemos una tilapia en un sistema 18 grados, puede que no se mueva. Pero nos va a crecer en un año lo mismo que nos crece en clima caliente, una en 5 meses. Peces para clima frío, como por ejemplo, dale adelante, Kevin, por favor. En clima frío tenemos, por ejemplo, las truchas, tenemos las carpas. Y la dinámica es la misma. Si yo pongo una trucha en un clima de 18 grados, me crece bien. Y si la pongo de 15 a 18, pues igual también va a crecer bien. Pero si yo tengo una trucha y la pongo a 22, 23, puede que no se muera, puede que sí. Es muy probable que se muera, pero entonces ya el crecimiento no va a ser el mismo. También se pueden cultivar barramundis y en Europa han habido algunos proyectos con esturión, los peces que producen el caviar, que también son de clima frío y son de agua dulce, vienen desde la edad de los dinosaurios y pues funcionan de maravilla. Entonces, respetando las directrices de la naturaleza, podemos tener en agua caliente, digamos, en agua cálida, no agua caliente porque ya no los estaríamos comiendo, en agua cálida determinadas especies y en agua fría determinadas especies. También aplica para plantas. En clima caliente yo puedo tener unos buenos tomates, puedo sembrar cilantro, puedo sembrar unas aromáticas, pero pues no puedo sembrar berenjenas o fresas. Y en clima frío sí lo puedo hacer. Entonces, esas restricciones que nos pone la naturaleza debemos respetarlas en la acuaponía. Después de que respetemos esas reglas, también todo va a funcionar muy bien. Dale adelante, Kevin, por favor. Otro punto importante en la acuaponía ya es el momento de, ya diseñé mi sistema, ya entiendo cómo se balancea, ya monté mis tanques, ya le puse agua al sistema, lo puse a circular, ya los niveles de amoníaco subieron, bajaron, nitratos subieron, bajaron, y ya tengo fertilizantes en el agua, los nitritos están donde son. Ahora viene lo siguiente, que es la parte de manejo. Entonces, poner los peces en los sistemas, sembrar las plantas, eso también es un arte, pues, de cierta forma, es un arte que se puede estandarizar, puede ser una ciencia también dependiendo del tamaño del proyecto, y se deben tener algunas recomendaciones, como por ejemplo los porcentajes de mortalidad. Hay proveedores que nos venden alevines muy malos y otros que nos venden alevines muy buenos. Y siempre estadísticamente en una población de seres vivos, no todos llegan a la edad adulta. Pues en sistemas de acuaponía algo parecido. Esos porcentajes de mortalidad, pues es importante tenerlos en cuenta cuando, pues más que todo son proyectos de negocio. Por ejemplo, si yo quiero sacar 500 peces cada mes y tengo un porcentaje de mortalidad del 10%, pues debiera sembrar 550 porque sé que en ese ciclo por lo menos se me va a morir el 10%, unos 50. También es importante, pues, hacerse con buenos proveedores y cuando ya se tienen los sistemas montados, poner los peces en los sistemas, pues requiere también cierto manejo, que usualmente se llama aclimatación, y es tomar esos peces, ponerlos en el agua, usualmente vienen en una bolsita con oxígeno disuelto. Lo que hacemos es esperar que se nivele el agua de la bolsa con el agua de los tanques. Antes de eso se les hace un proceso de desinfección a la bolsa. Si yo confío en mi proveedor, va directo.
Si no confío en mi proveedor, les hago un proceso de cuarentena por lo menos de un día con algunos baños en sal. Una recomendación, la sal marina es bendita dentro de la acuaponía, se usa en un montón de cosas, nos ayuda para control, o sea, para control de, digamos, afectaciones en los peces, nos sirve para hacer procesos de cuarentena, nos sirve para hacer procesos de recepción, o sea, sirve para bastantes cosas relacionadas con los peces y además es súper barata, entonces la usamos bastante. Y otro apunte es que dependiendo si son peces de clima frío o clima caliente, pues usamos más o menos sal. Dependiendo también qué tipo de peces lo dejamos más o menos tiempo. Y lo que sí les digo es que usualmente en acuaponía, como no usamos ni antibióticos, ni fertilizantes químicos peligrosos, ni fungicidas químicos peligrosos, ni nada, sino que todo lo manejamos de manera orgánica. Usamos repelentes orgánicos, usamos alelopatía. Usualmente los peces no se enferman porque los niveles de calidad del agua son muy buenos y no están expuestos a, digamos, a las afectaciones que o a los riesgos que tiene un pez en un tanque normal, llámese garzas, llámese Martín Salvador, cucarachas de agua, libélulas y demás, que se los comen, los enferman y demás, pues en acuaponía ese control nos permite mitigar esos riesgos. Pero aún así, algunas veces suceden algunas afectaciones y pues debemos nosotros siempre estar pendientes de, entendiendo los datos, podemos tomar decisiones con anticipación y finalmente, pues esas decisiones hacen que nuestros proyectos sean más productivos y más exitosos. Dale adelante, Kevin, por favor. Y antes de hablarles de, bueno, entonces dejémoslo ahí, productivos y exitosos. Voy a responder algunas preguntas que están en el chat. Hay 4 y pues si alguien quiere activar su micrófono y hacer una duda adicional, pues la abordamos. Pregunta Edwin que si se puede combinar con acuicultura con sistemas simbióticos o biofloc. Sí se puede cultivar plantas con sistemas simbióticos, pero a través de un modelo que se llama sistemas desconectados. O sea, usualmente en un modelo de acuaponía normal, tengo peces, bacterias y plantas conectados a través de un flujo de agua completo y que recircula todo el tiempo. Cuando integro yo otro modelo de producción, por ejemplo, biofloc, un sistema RAS, puedo manejarlo desconectado. Tengo de un lado las plantas, tengo de otro lado los peces y lo que hago es tomar esos desechos de los peces, transformarlos de manera desconectada cuando los tenga listos. Los inyecto en las plantas, cuando las plantas se consuman el fertilizante, saco el agua, la filtro en otro lado y luego se la pongo a los peces y continúo. Entonces son fases, al final es casi que la misma esencia, pero no tengo un ciclo de recirculación continua. Otra pregunta. ¿Existe alguna normativa para evaluar la calidad del agua? ¿Alguna normativa para acuaponía? No hay algo muy aterrizado al respecto. Usamos, usamos las de acuicultura en temas de calidad del agua. Y pues con eso ya tenemos algunas bases para trabajar. Otra pregunta es: ¿qué tan rentable es este negocio? ¿Cuánto tiempo se necesita y de qué monto es la inversión? Depende en cuanto a rentabilidad, son muchas variables que se tienen en cuenta: la salida a mercado, los clientes que tenga yo de antemano, los montos de inversión que tengamos. A mayor nivel de inversión, pues más rápido se recupera la misma. Entonces, lo que sí puedo hacer es históricos, más o menos ahora los sistemas de acuaponía tienen unos retornos de 3 a 4 años. Y en cuanto a tiempos, pues inicialmente uno cuando arranca un sistema, los primeros 6 meses podrían decirse que son muertos, porque si yo arranco hoy, las primeras cosechas de peces los voy sacando a los 6 meses y las primeras cosechas de plantas las voy sacando más o menos al mes 3. Entonces, esos primeros 3 meses, pues no produzco nada y después produzco muy poquito hasta que más o menos al mes 6 ya se nivelan esos montos, esas cantidades de producción. ¿Qué dice Joana? ¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar alevines de buena calidad? Que los productores o los vendedores de alevines estén certificados ante el ICA, principalmente eso.
Dice Edwin que cómo se dan los suplementos de nutrientes para las plantas de frutos, como la fresa. Usualmente se hace un análisis antes de hacer la siembra de las plantas, pues más a nivel de proyectos grandes, yo proyecto qué necesita una planta en términos químicos, cuánto nitrógeno necesita, cuánto calcio, cuánto magnesio, miro cuánto tengo en el agua y compenso el resto con, bueno, puede ser abonos foliares orgánicos o directamente dentro del agua a través de unos sistemas que se llaman tanques de mezcla, que pues vamos a hablar un poquito de eso en el curso. Cuando dicen que para climas con fluctuaciones, por ejemplo, entre 2 y 21, ¿qué peces se recomiendan? Usualmente los que son más resistentes a ambos. Las carpas koi son muy buenos para eso. Aunque en Asia se las comen, acá son más bien vistas como ornamentales, pero se pueden comer. Entonces, recomendación para sistemas que fluctúan mucho, las carpas koi. Se manejan bien en agua fría y también en agua cálida. Listo, y pues ya con esto le doy paso a Kevin. Espero que esto sea un buen abrebocas de lo que se puede hacer con acuaponía. Y pues esto es de mucho, o sea, de mucho manejo a través de datos. Mi recomendación es medir todo siempre, tener muy claro qué estamos haciendo y tomar decisiones con base en los datos. Kevin, dale, adelante. Vale, listo, Y Andrés, pues a muchísimas todos, gracias. muchísimas gracias y bendiciones, éxitos. Listo, vale, muchas gracias. Por acá pues nos pregunta Edwin, ¿qué porcentaje de agua se debe reponer a diario en acuaponía? Digamos que depende mucho de primero las plantas, por parte de las plantas, ¿no? Consumen por medio de la evapotranspiración, el transporte de nutrientes y el agua también que se nos evapora, listo, por las temperaturas. Entonces, digamos que dependiendo del sistema donde esté ubicado y la cantidad de plántulas que tengamos en siembra y de la edad de las mismas, va a haber unas pérdidas de agua diarias, ¿sí? Entonces, digamos que esto es fácil como tal de calcular ya estando en campo para hacer la evaluación de cuánta agua debo reponer a diario en mi cultivo acuapónico. Em, Me comentan, Joana, la medición de parámetros como pH, conductividad, oxígeno y sueldo cada cuánto se debe realizar. Digamos que a nivel hidropónico o acuapónico lo recomendamos a diario, ¿listo? Porque una variación puede darse en menos de 24 horas. Y es muy importante revisar estas mediciones para pues hacer una corrección inmediata, ¿listo? Es como lo importante a nivel de este tipo de cultivos, más como tenemos seres vivos, ¿no? Tenemos los seres vivos, obviamente los peces y las plantas, que en donde esta variable llegue a cambiar, pues puede perjudicar su crecimiento y en cuanto a las plantas, aunque son un poco más resistentes, pero en cuanto a los peces, pues puede causar como tal una muerte repentina por alguna variación de pH muy alta o por una disminución en su nivel de oxígeno. ¿Listo? Entonces, eso siempre lo recomendamos hacer diario. Ya después de que nuestro proceso se encuentre un poquito más establecido y claro, lo podemos hacer cada tercer día. ¿Listo? Obviamente evaluar no solo pH y conductividad, ni oxígeno disuelto, sino que también amonios, nitratos y nitritos, ya como lo explicó Andrés, pues es importante esas variables para evitar que lleguemos a índices tóxicos para nuestros peces y plantas. ¿Listo? Obviamente tener en cuenta de que manejar, como mencionaba, esta simbiosis equilibrada, pues para evitar que alguno se salga de parámetros y pues cause un desequilibrio total de nuestro sistema. Entonces, como tal, pues ya para finalizar, nosotros vamos a dictar un curso de cultivos acuapónicos, va a ser de 2 días, 17 y 18 de diciembre. Vamos a enseñar no solo a la parte general sobre cultivos acuapónicos e hidropónicos, sino también a cómo diseñar el cultivo tanto a pequeña como a gran escala, ¿listo? A hacer cálculos de sistemas de riego, de sistemas acuapónicos, qué plantas debería sembrar, qué sustratos puedo implementar, si lo hago solo en raíz flotante, tipos de técnicas de cultivo hidropónico y demás, ¿listo? Lo vamos a brindar en dos modalidades, tanto virtual como presencial, en nuestras instalaciones de Parcelas de Cota, Cundinamarca. Al que esté interesado, pues por favor nos referencia que estuvo inscrito en nuestro webinar para que le podamos brindar el descuento especial para este curso, ¿listo? Para los que se encuentren interesados.
Y entonces, pues, se puede inscribir por medio de nuestra página web o por nuestro número como tal de contacto directo para poderle brindar la información correspondiente. ¿Listo? Edwin Sarri nos pregunta, ¿la oxigenación del agua se puede hacer con fitoplancton o solo se puede hacer en acompañada con máquinas mecánicas compresoras o algo así? Digamos que nosotros estamos implementando más que todo es bombas de aire. ¿Listo? Bombas de aire que, dependiendo del volumen de agua, de la cantidad de peces y plantas, tiene que hacer una inyección de volumen de aire necesario para poder manejar el nivel de oxígeno de estos diferentes tipos de especies. ¿Listo? Y entonces, cualquier duda o inquietud se pueden comunicar con nosotros. Con mucho gusto, si tienen algún tipo de proyecto especial y no desean tomar el curso, pues igualmente se pueden comunicar con nosotros. Con mucho gusto brindamos diferentes tipos de asesorías, capacitaciones en sitio o virtuales, o les podemos plantear directamente el proyecto dependiendo del espacio o necesidad que ustedes tengan para su proyecto. ¿Listo? Entonces, para nosotros igualmente fue un gusto poder compartir este tipo de información con ustedes. Quedamos atentos, como les mencionaba, a cualquier requerimiento que tengan y pues la invitación igualmente especial para este curso, nuestro último curso del año de cultivos acuapónicos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido una charla de interés y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Igualmente las preguntas que de pronto quedaron por ahí volando, les damos respuesta vía WhatsApp. ¿Listo? Por favor, escríbanos, remítanos las preguntas que de pronto quedaron volando por ahí o si no tuvieron algo muy claro para poder darles respuesta oportuna. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Nos vemos en una próxima oportunidad.